Bienvenidos hermanos, hoy 22 de julio del 2018, dándole las gracias a nuestro Señor Jesucristo y a su Padre Celestial, que nos permite en este momento estar nuevamente congregados en esta humilde iglesia, congregados nuevamente para seguir avanzando en este caminar, seguir alimentando de nuestro espíritu, a seguir avanzando, a seguir esta carrera tan extensa, tan larga, pero por su bendita misericordia contamos con un Dios todopoderoso que siempre está con nosotros en todo momento. Aunque a veces nosotros seamos desleales, pero Él es leal, Él es fiel con nosotros, que siempre tiene misericordia de cada día, de esta vida tan llena de tanto sufrimiento, pero por la gracia de Él estamos todavía aquí con vida. Hermanos, bienvenidos hoy nuevamente en este día de alabanza a nuestro Señor y de conocimiento a través de su palabra. Bienvenidos también a los hermanos que nos siguen tal vez también por estas redes sociales a través de YouTube, y también están viendo y escuchando estos conocimientos sobre la palabra de Dios. Hermanos, bienvenidos y vayamos a las Sagradas Escrituras para ver qué nos dice el día de hoy nuestro Señor. Atentos y escuchemos, hermanos, porque nuestro Señor nos va a hablar. Proverbios 22, versículo 17, 19. Hermanos, dice la palabra del Señor el día de hoy. Proverbios 22, versículo 17 al 19. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. Esto el día de hoy nos habla nuestro Señor. Hermanos, hoy continuamos con el ciclo de enseñanza sobre los problemas que trajo la enseñanza del Evangelio, el Evangelio de Dios. Hoy el tema es ¿quiénes recibieron el Evangelio? Este tema va a ser expuesto por nuestro hermano Osvaldo. Que sea nuestro Señor, y a través de su Espíritu Santo, el que le dé entendimiento, le dé sabiduría y conocimiento al hermano, para que él pueda con denuedo poder presentar todo lo que el Señor a través de su Escritura nos quiera revelar el día de hoy a cada uno de sus hijos. Hermanos, atentos a la enseñanza del día de hoy. Bienvenidos a cada uno de ustedes, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea para cada uno de vosotros, esté en cada uno de vosotros. Buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Cristiana de Machala, y como dijo mi hermano José, todos los que por el intermedio de las redes sociales y de nuestro canal de YouTube, pues nos ven y observan el compartir de la palabra de Dios. El día de hoy, siguiendo la secuencia de enseñanzas acerca del Evangelio, las consecuencias que acarreó su enseñanza, vamos a ver a quiénes fue el mensaje como introducción. En Mateo 15, del 21 al 24, el evangelista Mateo escribe lo siguiente: ¿a quiénes fue dirigido el mensaje? Saliendo Jesús de allí, recordemos que Jesús estaba en esta región de Genezaret. En Mateo 14:34 encontramos la referencia. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces
Acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, dio su mensaje primeramente a su pueblo, al pueblo de Israel. ¿A quiénes fue dirigido el mensaje? En Lucas vemos que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Una vez que Jesucristo fue bautizado, limpiado por Juan el Bautista con el río Jordán, vino del desierto a la región de Galilea y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por ellos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Pero muchos han de preguntar: bueno, ¿y qué significa sinagoga? ¿Qué es? ¿Será una casa? ¿Será un templo? Según el diccionario Wikipedia, dice que una sinagoga es un lugar de culto judío. El término proviene del latín sinagoga y del griego sinagoge, del verbo sinagein, que significa en español reunir, congregar. En hebreo se llama Bet Knesset, lugar de reunión. Entonces vemos la escena de que el Señor Jesucristo se dirigía a la sinagoga de ellos, de los judíos, porque ahí se reunían. Y como decía el versículo 36, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo, o sea el sábado, entró en la sinagoga donde ellos se reunían conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Señor Jesucristo habla: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, lo han escogido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio el ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Y como el tema principal del día de hoy era o es ¿a quién fue dirigido el mensaje? En esta misma escena, hermanos, vemos que el Señor Jesucristo vino a dirigir su mensaje a los pobres, a los quebrantados de corazón, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos. En Mateo capítulo 11, versículos del 2 al 6, el Señor Jesucristo, o el evangelista Mateo, escribía: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y feliz es el que no halle tropiezo en mí.
El Señor Jesucristo vino a dirigir su evangelio, su mensaje a los pobres, a los quebrantados de corazón, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos. Y en Mateo 5, del 1 al 12, Él enseñaba a la gente que estaba con Él y a sus discípulos, diciendo: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a Él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vean cómo el Señor Jesucristo proclamaba las buenas nuevas, proclamaba las bienaventuranzas. ¿A quién? A toda la gente que lo escuchaba, a sus discípulos y a otra gente que en su debido momento vamos a nombrar. Mucha gente le escuchaba al Señor Jesucristo. Veamos la escena. El llamamiento de Leví con Mateo. Mateo 9, del 13 en adelante. Marcos. Sí. Mucha gente le escuchaba. El llamamiento de Leví, Mateo. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Y él decía: arrepentidos y creed en el Evangelio. Veamos el contexto, hermanos. ¿Quiénes nomás estaban en esa cena? Existían pescadores. Existían publicanos y pecadores, lo que menciona Marcos 2:15. También lo escuchaban los saduceos en Marcos 12, del 18 al 27. Existían también romanos, Mateo 8:5, y los discípulos de Juan, Mateo 9:14, y un sinnúmero de gente que, sabiendo que él era conocido como profeta y escuchaban que sanaba enfermos, sacaba demonios, se le acercaban toda clase de gente. Y recordemos lo que decía Juan el Bautista en Lucas 3, de 10 a 15, cuando él proclamaba y decía: hacer pues frutos de arrepentimiento.
¿Y qué eran los frutos del arrepentimiento? En el versículo 10, y la gente le preguntaba diciendo, después de que él le decía, arrepentidos, cambien su forma de ser, vuélvanse a Dios. Esto le decía a la gente que le escuchaba, tanto a fariseos como saduceos, escribas, ¿no? Y le decía, y respondiendo él les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y vinieron también unos publicanos, cobradores de impuestos, para ser limpiados, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Y también le preguntaron unos soldados, fíjense, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Entonces también vemos en escena, así mismo, hermanos, que habían publicanos, soldados, estos escribas, famosos escribas, los famosos fariseos, los saduceos. Ahora bien, el Señor Jesucristo vino a proclamar su evangelio a su pueblo, y Él proclamaba el mensaje con autoridad. Él proclamaba el evangelio con verdad. Él proclamaba el evangelio frontalmente, le decía las cosas como son. Proclamaba el evangelio con conocimiento. Muy bien, ya sabemos, hermanos, a quiénes fue dirigido el mensaje. Al pueblo de Israel, a la gente que vivía en Jerusalén y sus alrededores, en la región de Galilea, en Cafarnaúm y en todos los sitios que comprenden o que están inmersos en la nación de Israel. Y una vez proclamado el evangelio, esta gente, ¿cómo recibieron el mensaje? En Juan, capítulo 1, versículo del 11 al 12, escribía Juan en su evangelio: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, algunos de sus pueblos escucharon el mensaje y con fe creyeron que era el Hijo de Dios y que Él tenía poder. En Lucas capítulo 8, versículos del 40 al 56, vamos a leer textualmente lo que dicen las Escrituras. Recordemos que Jesucristo pasó de un lado del mar de Galilea al puerto de Gadara. Y de Gadara pasó nuevamente al otro lado, al otro extremo, para tener referencia a Cafarnaúm. Cuando volvió Jesús, sabemos que de Gadara pasó a su pueblo. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Fíjense, hermanos, en la actualidad gastan gran cantidad de dinero y piensan que no se van a curar. Hemos hecho de todo, se han ido a Cuenca, se han ido a Quito, se han ido a todos lados,
han gastado su dinero. Y veamos la fe que tiene esta mujer. Cuando con solo tocarle el manto a Jesús y por la fe que tenía ella se curó. Y nos da un ejemplo de vida, ¿no? Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Si vemos la escena, esa mujer, cómo había estado sufriendo, ¿no? Cómo se le ve secado al Señor Jesucristo, tocando sus partes y ver que solo fluía sangre. Y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: maestros, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculto, o sea, todos se dieron cuenta que ella estaba atrás de él, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y miren lo que dijo el Señor Jesucristo. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salvo. Fíjense lo que nos enseña el Señor Jesucristo el día de hoy. Si tú crees en el Señor Jesucristo, tienes que tener fe. Tenemos que tener fe. Siguiendo la escena, versículo 50, oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y fíjense la incredulidad de las personas. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerto. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se les diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Entonces el Señor Jesucristo daba su mensaje a las personas, y muchas, teniendo fe, creyeron que Él era el Hijo de Dios y que tenía poder. Veamos la siguiente escena: Jesús, la resurrección y la vida. Vayamos, hermanos, al libro de Juan, capítulo 11, del 17 al 27. Jesucristo, vemos la escena, los milagros que Él hizo. Versículo 17 del capítulo 11 del libro de Juan. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, es decir, estaba muerto. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano.
Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que digas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y la pregunta: ¿creemos nosotros? Le dijo Marta: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede ya, o sea, ya tiene mal olor, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, ataba las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle, dejadle ir. Fíjense la grandiosidad del poder de nuestro Dios, que le dio potestad al Señor Jesucristo para resucitar muertos. Vamos a ver otra característica. ¿Cómo recibieron el mensaje la gente? Algunos escucharon el mensaje con incredulidad. En Marcos 2, del 1 al 12, vamos a ver la escena. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 personas. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Quiere decir, como se agolpaba bastante gente en esta casa, no podían entrar. ¿Qué es lo que hicieron para que sanen al paralítico? Se subieron al techo de la casa y abrieron un boquete y por ahí bajaron al paralítico. Y fíjense, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los famosos escribas y fariseos. En este caso hace mención de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que conversaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? Decía el Señor Jesucristo. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle:
levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Estos escribas no creían lo que decía el Señor Jesús. Sabemos que los escribas, hermanos, eran unos personas que escribían las escrituras, y al escribirlas pues ellos sabían bastante, ¿no? Porque cuando nosotros en nuestro caminar, tanto en la escuela como en el colegio, nos envían los profesores y decían, bueno, materia, escribíamos. Y a la vez leíamos y se nos quedaba. Entonces estos escribas sabían al derecho y al revés las escrituras. Por eso decían ellos, ¿por qué habla así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecado si no solo Dios? El Hijo del Hombre, Dios, estaba aquí en la tierra. ¿Cómo recibieron el mensaje? Con verdad. Marcos 12, del 38 al 34. El gran mandamiento les decía. Otra vez los escribas. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es, haciendo referencia a Deuteronomio: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y escuchemos: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar. ¿Por qué hacemos mención a esta escena, hermano? Que algunos recibieron con verdad. Porque la siguiente escena va a hacer referencia acerca del hijo pródigo. Ya vemos que el Señor Jesucristo dijo el gran mandamiento: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que él. Vemos que ellos recibieron el mensaje con tristeza. Marcos 12, del 38 al 34. El joven rico. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Si lo dijimos al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, Jesucristo decía a sus discípulos y a la gente que lo acompañaba: y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y volviendo a la escena del joven rico, entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Que conozcan a Dios, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Versículo 17, 37. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y fíjense lo que le contestó el joven rico. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo, le dijo los de amar al prójimo. Fíjense: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Vemos, hermanos, que este joven era rico, tenía bastantes propiedades y amaba al dinero. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, palabras sabias: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Dice: él amaba más al dinero que a Dios. Entonces aquí la escena es que el mensaje fue dado para que arrepentimiento cambie su forma de vida, de ver las cosas terrenales y dirigirse su vista a Dios, y que crea en el Señor Jesucristo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres todo es imposible, mas para Dios todo es posible. Hermanos, hemos visto el día de hoy un breve estudio acerca de quienes recibieron el mensaje. Hemos visto y leído y compartido que el Evangelio fue anunciado a los pobres. También fue anunciado a mucha gente que le seguía al Señor Jesucristo: pescadores, publicanos, pecadores, soldados, gente romana. Y hemos visto que entraron en escena los escribas. En la próxima semana vamos a ver, entran en escena los famosos fariseos, personas que estaban a cargo del pueblo, personas que le decían al Señor Jesucristo sepulcros blancos, porque estaban pintados por fuera, pero por dentro eran todo lo contrario. A ellos también les fue anunciado el Evangelio. Muchos creyeron, otros no.
La próxima semana veremos eso y también el mensaje a la iglesia. Pero no antes mencionar que en Juan 3, del 16 al 21, el evangelista escribía para conocimiento de las personas que antiguamente estuvieron en el pueblo de Israel y los que el día de hoy escuchamos la palabra de verdad. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean repetidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Queridos hermanos, muchas gracias por haber estado aquí presentes, y a los hermanos que nos ven por nuestro canal de YouTube. Que Dios los bendiga y nos volveremos a ver la próxima semana. Hermanos, muchas gracias.